mexicanos. La agencia calificadora Moody's recortó su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en 2020 a 1% desde la previsión de 1.3% publicada en octubre del año pasado. La firma advirtió que la contracción económica que registró el país en 2019 ejercerá presión sobre la calificación soberana, ya que los riesgos a la baja para el crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional se han incrementado. Para hablar de este tema, saludo a Arián Ortiz Bolín, quien es analista soberano de México de Moody's Investor Service. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Arián. Buenas tardes, Susana. Cuéntanos un poco más a qué se debe este recorte a la perspectiva de crecimiento de México de 1.3 a 1%. Para entender el recorte del 2020, más bien hay que explicar también por qué nosotros pensamos que se cayó el PIB en el 2019. Creemos que la principal razón detrás de la contracción es la reacción adversa de los inversionistas a los mensajes del gobierno, señales encontradas. Creemos que hay bastante miedo de que haya grandes cambios en regulación, en políticas públicas, y entonces muchos inversionistas prefieren esperar y no tomar el riesgo de una inversión, ya que una inversión ya en sí tiene sus riesgos. Nosotros pensamos que no es importante el tema del sector externo. Sí fue relativamente poco favorable para las manufacturas, pero en su conjunto fue un año no malo en el sector externo. De hecho, las condiciones financieras fueron bastante favorables para muchos países. Y también habíamos pensado, ¿no?, que el primer año de gobierno en México siempre es un año de bajo crecimiento, pero cuando hicimos una comparación de este primer año de gobierno con el primer año de gobierno de Fox, de Calderón, de Enrique Peña Nieto, vimos que la inversión se cayó de manera bastante pronunciada y mucho más que en los primeros años de otras administraciones, lo cual nos hace pensar que hay algún elemento nuevo, adicional, que tiene que ver con confianza y con factores domésticos. Entonces, eso es lo que informa también la decisión para bajar este pronóstico de 1.3 a 1% para el 2020, porque además estamos esperando que para que este 1% en el 2020 se dé, esta inversión tiene que al menos dejar de contraer, o sea, tiene que estabilizar, y el consumo del gobierno, que en el 2019 se contrajo, al menos crezca y contribuya en algo al PIB. Entonces, el 2020, el 1%, lo vemos todavía con riesgos todavía más a la baja. Ok, y bueno, en comparación con el año pasado, que fue pues el primer año del nuevo gobierno, estábamos a la espera de la aprobación del TEMEC, entre otros factores. Para este 2020, ¿los riesgos a la baja del crecimiento se han mitigado o han aumentado? Estábamos esperando que estos riesgos que ya habíamos visto a principios de año empezaran a ser menos relevantes, ¿no? Que quizás el inversionista se acostumbrara al nuevo ambiente de negocios en México, o que hubiera ciertos cambios en la manera de gestión o en ciertas políticas del gobierno que hicieran crecimiento, pero es fecha que no hemos visto ese revés. Entonces, para el 2020, si uno asume que esto va a continuar, entonces incluso el 1% se ve positivo. Hablando del el impacto del TEMEC, nosotros siempre fuimos de la idea de que desde el 2018, cuando los gobiernos se juntaron y tuvieron un acuerdo en cómo iba a ser el tratado, la mayoría de los inversionistas ya lo tomaron por sentado. Digamos que hubiera sido una sorpresa que no se hubiera ratificado. Entonces, no estoy minimizando la significancia y la importancia de que ya haya un tratado y ya no haya incertidumbre, pero no creemos que vaya a dar un beneficio importante a la inversión, porque ya muchos ya lo habían tomado en cuenta como algo que se iba a dar. ¿Y esta situación de bajo crecimiento ejerce cierta presión sobre la calificación del soberano? ¿Y cuándo podríamos esperar la revisión de Moody's? Gracias por mencionar eso, porque si bien es una noticia negativa, está más o menos en línea con lo que nosotros estábamos esperando. Nosotros esperamos crecimiento de 0.2% en el 2019, crecimiento de 2020 de 1.3%, y para el 2021 estamos esperando que si bien no una franca recuperación, al menos se regrese el crecimiento cerca del 2%. Y ese es un factor importante para la calificación, porque una economía que no crece, entonces tiene problemas para recaudar, y eso afecta los ingresos del gobierno y puede tener entonces problemas para poder cumplir con sus metas fiscales.
Pero sin embargo lo que hemos estado viendo está en línea con lo que más o menos estábamos esperando. Entonces seguimos nosotros con nuestra idea de revisar la calificación entre 12 o 18 meses desde que pusimos una perspectiva negativa, que fue en junio del 2019. Ok, pues estaremos pendientes de esta revisión. ¿Y qué nos dices de la política energética y de la situación de Pemex? ¿Ha habido algún cambio que los podría hacer revisar la calificación de la petrolera? Los nuevos eventos o anuncios que ha habido en Pemex son en línea con lo que estábamos esperando. Ha habido noticias positivas en cuanto a refinanciamiento y en alargar su perfil de amortización, pero esos no son digamos, anuncios que hagan cambiar nuestra visión sobre la solvencia o de la empresa. Entonces, eso seguimos esperando noticias de producción, de reservas probadas, para volver a revisar el tema de Pemex. Bien, pues estamos atentos a sus próximas revisiones. Muchas gracias, Arián Ortiz Bolin, analista soberano de México de Moody's Investor Service. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.